Dicen que si ocurre una catástrofe nuclear en la Tierra, solo quedarán las cucarachas. Afortunadamente, la humanidad aún no ha tenido que comprobar esta teoría. Sin embargo, otro hecho sorprendente sobre la resistencia de las cucarachas ya fue demostrado hace mucho tiempo. Las cucarachas realmente pueden vivir sin cabeza durante semanas. Esta característica espeluznante vuelve locos a los que tienen fobia a los insectos, pero a los científicos les fascina, porque las cucarachas no tienen presión sanguínea como los humanos. Estas criaturas tienen un sistema circulatorio abierto en el que la presión es mucho menor. Después de que la cucaracha pierde la cabeza, la sangre en el lugar del corte simplemente se coagula, así que la pérdida de sangre por una cabeza cortada no les afecta, eso es lo primero. En segundo lugar, respiran a través de estigmas, pequeños orificios en diferentes partes del cuerpo. Ellos dirigen el aire directamente a los tejidos a través de tráqueas. Este proceso no es controlado por el cerebro. Además de eso, estos insectos no necesitan transportar oxígeno a través de la sangre. Pero aún así, ¿cómo va a sobrevivir la cucaracha sin boca? ¿De verdad no va a querer comer? Aquí todo es sencillo. Las cucarachas son poiquilotermos, es decir, criaturas de sangre fría. Necesitan mucha menos comida que, por ejemplo, los humanos. Por eso, si el insecto no se enferma o no es devorado por un depredador, puede vivir tranquilamente varias semanas. Y por último, lo que normalmente se considera lo principal en la cabeza, el cerebro. Sin él, el cuerpo de la cucaracha también puede seguir funcionando, realizando funciones simples y reflejos. Todo se debe a los ganglios, acumulaciones de tejido nervioso, distribuidas en cada segmento del cuerpo y que pueden realizar funciones nerviosas básicas. Todas estas características del insecto le permiten vivir incluso después de que le corten la cabeza. Parecería que después de todo esto, las cucarachas definitivamente deberían estar en el libro de los monstruos. Pero en realidad, eso no es del todo justo con ellas. La reputación de ser una criatura repugnante, un ser asqueroso que se alimenta de basura, no le teme a la radiación y es capaz de sobrevivir en cualquier condición, no es más que un mito. Menos del 1% de las 4.800 especies de cucarachas que conocemos pueden causar molestias a las personas. Sin embargo, al ver a la típica cucaracha, pocos están dispuestos a cambiar su actitud hacia el otro 99%. Hay casi tantas especies de cucarachas en la Tierra como especies de mamíferos. Hay que admitirlo, no es del todo justo descartar a todas las cucarachas solo por la aversión a 30 de sus especies. Las cucarachas habitan en todos los continentes excepto en la Antártida y en la mayoría de las zonas climáticas, desde selvas tropicales hasta desiertos. En los trópicos y en las zonas de baja altitud, donde la temperatura se mantiene constantemente alta, la diversidad de especies de cucarachas es especialmente grande. Sin embargo, algunas de ellas son capaces de vivir incluso en condiciones más extremas. Por ejemplo, una de las especies habita únicamente en el monte Everest, a una altitud de más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. La especie más pequeña que conocemos, la cucaracha myrmecófila de Texas de Norteamérica, eligió como hogar los nidos de las hormigas cortadoras de hojas. Su longitud es de solo unos pocos milímetros, y parece diminuto incluso en comparación con sus anfitriones. A diferencia de él, la enorme cucaracha megaloblata puede presumir de una envergadura de alas increíble, más de 18 centímetros. Una especie aún más grande es la cucaracha rinoceronte gigante, que habita en Australia. La longitud del cuerpo de esta cucaracha sin alas alcanza los 8 centímetros y pesa más de 30 gramos. Puede parecer peligroso, pero no le interesan las personas, solo se alimenta de corteza y hojas caídas. Hay unos ejemplares así de hermosos, cucarachas ajedrezadas. Existen cucarachas de 2 colas que tienen 2 protuberancias en la parte trasera del cuerpo, llamadas cercos. Existe este pirata con un patrón en forma de calavera, la cucaracha cabeza de muerto, también conocida como Blaberus o cubana. También existe la cucaracha de bosque, que se alimenta de hojas. Y este es un carrito. No es difícil adivinar que estos insectos recibieron su nombre gracias a los faros en la parte delantera de su tórax. Y esta es una cucaracha asiática. Precisamente a este se le considera el antepasado del famoso personaje conocido como Prusak, también llamado cucaracha rojiza o cucaracha doméstica. En general, en las casas rusas se han adaptado 2 tipos de cucarachas, las rojizas y las negras. También se pueden encontrar cucarachas americanas y de los muebles, pero todavía no son tan comunes como las 2 primeras. Las cucarachas rojizas se convirtieron en nuestras vecinas desde mediados del siglo XVIII. Llegaron con los convoyes del ejército ruso que participó en la Guerra de los 7 años, por eso recibieron el apodo de prusianos. Es curioso que en Prusia los llamen rusos y en Francia los llamen suavos. Resulta que las cucarachas rojas son insectos muy sociales
y viven en colonias bastante grandes. Si ves una en tu casa, eso significa que hay unas 700 más escondidas cerca de ahí. Las cucarachas negras son nuestros vecinos de toda la vida, han vivido con nosotros desde hace mucho tiempo. Se sienten muy bien en casas rurales y en sótanos, pero los inviernos fríos son una dura prueba para ellos, y el clima de la zona central de Rusia les resulta mortal. El amor por el estilo de vida rural y la competencia con las cucarachas prusianas, que son menos exigentes, han afectado seriamente el tamaño de su población. Y además, la urbanización y la construcción de concreto. Hasta deberían incluirlos en el libro rojo. Sí, ya se han hecho esas propuestas. Es interesante que las termitas también son cucarachas, aunque hasta 2018 no se pensaba así. Antes de eso, las termitas se clasificaban en el orden termitas. Y en el año 2018, la Comunidad Entomológica de América reclasificó el orden de las termitas como un suborden y las colocó bajo el suborden de las cucarachas, en lugar de crear una nueva familia. Muchas especies de cucarachas cumplen roles ecológicos similares. Se alimentan de materiales orgánicos en descomposición, produciendo nutrientes para otros organismos. Para muchas especies de seres vivos, incluyendo a algunas personas, las cucarachas son un bocadillo apetitoso. Su contenido de proteína es 3 veces mayor que el del pollo. Si tienes ganas de probar una delicia, bienvenido al sudeste asiático o Sudamérica para nuevas experiencias de sabor. Por eso no es de extrañar que diferentes especies de cucarachas hayan aprendido a camuflarse de manera ingeniosa para no convertirse en el almuerzo o la cena de alguien. Las cucarachas de plátano eligieron un camuflaje bastante sencillo de color verde que les ayuda a mezclarse con su entorno. Las cucarachas del género Parisferus, para protegerse, se enrollan en una bola como los armadillos. Los representantes del género Prosoplecta imitan a las catarinas y por lo tanto tienen el mismo llamativo color rojo y negro. Para lograr la forma redondeada de la catarina, esta cucaracha envuelve sus alas traseras alrededor de sí misma, como un paraguas. Algunas especies, como las cucarachas escarabajo, pueden liberar un chorro de líquido para defenderse, pero si molestas a la cucaracha silbadora de Madagascar, emitirá un sonido intimidante que advierte que no conviene meterse con ella. No es de sorprender que, con tanta experiencia en supervivencia, las cucarachas hayan aprendido a reproducirse de diferentes maneras. En lo que respecta a la diversidad reproductiva, este grupo prácticamente no tiene igual entre otros insectos. Algunas especies se caracterizan por un método de reproducción llamado partenogénesis. Las hembras dan a luz a individuos completamente idénticos a ellas mismas, y para esto no necesitan ni un macho ni apareamiento. En otras especies, la hembra puede usar tanto la reproducción sexual como la asexual, dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, en la mayoría de las especies, la hembra pone una cápsula de huevos. Algunas simplemente la dejan, mientras que otras incuban esa cápsula en una bolsa incubadora, de la cual luego salen las larvas. Las cucarachas escarabajo no tienen cápsulas de huevos. La hembra pone los huevos directamente en la bolsa de cría, donde reciben una sustancia nutritiva especial, parecida a la leche. Es la proteína más nutritiva y calórica de todas las conocidas. Gracias a esto, la descendencia nace bien desarrollada. Esta proteína interesó tanto a los científicos que intentaron reproducir estos cristales, que cuadruplican el valor nutricional de la leche de vaca. Bueno, todavía no se ha inventado una granja con máquinas ordeñadoras para cucarachas, así que ahora los investigadores están desarrollando una manera de secuenciar los genes para producir leche de cucaracha en el laboratorio. Las investigaciones científicas a menudo sorprenden por su rareza. Uno pensaría, ¿a quién se le ocurriría sujetar una cucaracha en un tornillo de banco y estudiar con cuánta fuerza muerde con sus mandíbulas? Sin embargo, a unos científicos de la Universidad de Cambridge sí se les ocurrió esa idea, y descubrieron que la fuerza de la mordida es 50 veces mayor que el peso del cuerpo de la cucaracha. Resulta que, cuando las cucarachas se encuentran con materiales duros, es como si cambiaran a una marcha más baja y usan unas fibras musculares especiales en sus mandíbulas que no utilizan al comer. Además de los humanos, las cucarachas tienen otros enemigos. Por ejemplo, la picadura de la avispa esmeralda parásita convierte a una cucaracha sana y activa en un zombi descerebrado. Las avispas hembras ponen sus huevos directamente en el cuerpo de la cucaracha, y las larvas se alimentan de esta fuente viva. Las avispas en sí son mucho más pequeñas que su presa, y usan un aguijón largo y delgado para, primero, inyectar un cóctel venenoso directamente en el cerebro de la cucaracha. Una picadura, un zombi. La cucaracha no queda completamente paralizada, pero pierde la capacidad de esconderse y huir. Entonces la avispa lo sujeta mejor por las antenas
y pone un huevo en la cavidad abdominal del insecto. La cucaracha permanece casi inmóvil, incluso cuando la larva recién nacida comienza a devorarla desde dentro. Todo el proceso dura 8 días, después de lo cual de la víctima queda prácticamente una cáscara vacía. También hay otros cazadores de cabezas de cucaracha. Por ejemplo, el cuerpo de la cucaracha de Madagascar está cubierto por una gruesa armadura de quitina, pero eso no les servirá de nada contra un enjambre de pequeñas y agresivas hormigas de fuego. En estas imágenes, una hembra embarazada, en sus convulsiones de muerte, expulsó de su útero una enorme ooteca llena de huevos, y las hormigas rápidamente abrieron la cápsula y sin ningún miramiento se llevaron el contenido a sus almacenes. A pesar de estos enemigos, la resistencia de las cucarachas en su enfrentamiento con el ser humano se ha vuelto legendaria. Aquí hay un dato interesante. En los años 80 aparecieron productos a base de glucosa, que es sabrosa para las cucarachas mezclada con venenos. Cuando las cucarachas se dieron cuenta de que eso las mataba, dejaron de comer ese delicioso pero mortal manjar. Las cucarachas desarrollaron aversión a lo dulce como resultado de una mutación bastante rápida, que a su vez fue una reacción defensiva ante los cebos. De alguna manera misteriosa, los insectos se dieron cuenta de que les hacía daño y asociaron ese daño con el sabor. ¿Cuál es la razón de tal astucia? Bueno, para ser sincero, nadie lo sabe con certeza. Los científicos suponen que estas criaturas, que han existido en la Tierra durante cientos de millones de años, han logrado acumular información sobre muchas sustancias dañinas para su salud durante ese tiempo. Y la experiencia evolutiva acumulada ayuda a las cucarachas a reconocer los alimentos y distinguir las sustancias seguras de las venenosas. Para adaptarse al veneno, las cucarachas solo necesitan activar genes antiguos. Además, en los organismos de estos insectos, se produce una gran cantidad de proteínas que actúan como antídotos para distintos venenos. La evolución de las cucarachas es rápida. Ellas mutan muy rápido, acostumbrándose así a cualquier nuevo veneno. Un par de semanas y ya tienen el antídoto listo. Las mutaciones afectan principalmente el sistema nervioso de las cucarachas, lo que las hace cada vez menos permeables a las moléculas de las sustancias tóxicas. Los venenos que hasta ayer parecían bastante efectivos, dejan de penetrar en las cucarachas. Se vuelven inútiles. Incluso pueden servirles de alimento. Las cucarachas sobrevivientes transmiten los cambios útiles a las siguientes generaciones. Como resultado, la población desarrolla resistencia, a veces incluso a varios insecticidas al mismo tiempo. Incluso aparecen supercucarachas, para las cuales no hay nada mortal entre los productos químicos disponibles. A esas sí que solo con la chancla. Pero en los últimos años, no son pocas las personas que se preguntan, si todo es así y las cucarachas son prácticamente superhéroes genéticos con un antídoto en su ADN, ¿a dónde se están yendo? Porque no solo hay menos cucarachas negras, también está disminuyendo la cantidad de cucarachas alemanas. Quizá la razón sea la mejora general en las condiciones sanitarias y la aparición de nuevas generaciones de insecticidas. O tal vez se deba al uso de pinturas modernas, pegamentos y materiales de reparación, o no soportan las señales de radio de alta frecuencia de la telefonía celular y el Wi-Fi. O tal vez nuestros productos, saturados de aditivos alimentarios y conservantes, no les resultan apetecibles. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanlo en los comentarios. Y nos vemos en los próximos episodios en nuestro canal.